Bueno, antes de nada, quiero mandar un saludo inmenso, súper cálido, a toda la comunidad que nos acompaña hoy desde el canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Qué maravilla que os suméis a esta nueva exploración. Y a ver, para arrancar, quiero que te imagines una cosa. Imagina un manual de supervivencia para la élite, ¿vale? Un libro que está lleno de cinismo, de tácticas de manipulación psicológica y de unas estrategias de poder que son, de verdad, implacables. O sea, si te describo esto así en frío, ¿en qué piensas? Pues a ver, lo primero que se te viene a la cabeza es que estamos hablando de un éxito de ventas, de estos modernos, ¿no? Un libro escrito por algún tiburón de Wall Street o, no sé, un consultor político de estos de Silicon Valley. Claro, totalmente. Pero es que resulta que no. Resulta que esto fue escrito en España hace 700 años. O sea, hoy nos vamos a sumergir en una inversión profunda, una exploración fascinante de El Conde Lucanor, que es una obra maestra redactada entre los años 1331 y 1335 por don Juan Manuel. Y nuestra misión hoy, nuestro objetivo en este análisis, es desgranar cómo cosas como la ansiedad por el estatus, el autoengaño o esa lucha descarnada por el poder, pues apenas han variado 1 milímetro desde la Edad Media. Es que es flipante porque para empezar a encajar las piezas de todo esto hay que entender muy bien quién está detrás de la pluma. O sea, ¿por qué un hombre de esa época de repente decide sentarse a escribir un manual de este calibre? Porque don Juan Manuel no era el típico monje que vive recluido en la tranquilidad de un monasterio teorizando sobre la vida, ¿sabes? Ya, no estaba aislado del mundo. ¿Qué va, qué va? Era un noble de altísimo rango, o sea, era un militar súper curtido y un político que operaba literalmente en el centro del huracán. Fíjate que hablamos del sobrino de Alfonso X el Sabio. Ostras, casi nada. Claro, y su vida transcurrió en una Castilla medieval que era sumamente convulsa. Estaba marcadísima por intrigas palaciegas, guerras civiles, conflictos en las fronteras con Aragón. Y pactos con los reinos musulmanes, ¿no? Que supongo que serían súper frágiles. Exacto. Pactos que se rompían a la mínima. Y literariamente, fíjate, es una figura rompedora total, porque es el primer escritor en lengua castellana que demuestra una clara conciencia de autor. O sea, le aterraba tanto que los copistas de la época alteraran sus palabras o distorsionaran sus ideas, que dejó unas instrucciones estrictísimas para que sus textos se conservaran con una exactitud milimétrica. A ver, quería controlar su narrativa al 100%, que es algo muy, muy propio de alguien que entiende el poder real de la información, ¿sabes? Pero lo que me parece súper curioso es que no optó por escribir pues un tratado político denso, un tocho aburrido. El formato que eligió es tremendamente dinámico. Sí, sí, es que fue muy listo. Optó por el género de los exempla, que son básicamente relatos breves con una intención moralizante. Y funciona como un puente cultural extraordinario, porque toma influencias de las grandes colecciones de cuentos orientales que circulaban por la península en aquella época, como el Panchatantra indio o el Kalila Edimna. Y de la tradición clásica también, ¿verdad? Rollo Esopo y demás. Resulta tremendamente eficaz para que la gente aprenda. Es que esa estructura es brillante. A lo largo de los 51 cuentos que tiene la obra, presenciamos un ciclo que se repite todo el rato. O sea, primero, el conde Lucanor se enfrenta a un problema o a un dilema estratégico en su vida real y llama a su consejero, que es Patronio, y le expone la situación. Y Patronio, que es un lince, utilizando una falsa modestia muy fina, le responde que bueno, que el conde ya es muy sabio, pero le pide permiso para contarle una historia. Claro, en plan, yo no te voy a dar lecciones, pero escucha esto. Y le narra el cuento, extrae la moraleja. Y al final, el mismísimo autor, o sea, don Juan Manuel, rompe la cuarta pared y se introduce en el texto diciendo que aprueba el ejemplo. Y añade un pequeño poema, un pareado de 2 versos que resume la lección. Es un mecanismo de relojería, o sea, está diseñado perfectamente para que el concepto se te fija en la memoria. Totalmente. Y a ver, viéndolo con ojos modernos, a mí me parece que Patronio actúa exactamente igual que un consultor estratégico de hoy en día o un coach ejecutivo de alto nivel. Porque en lugar de soltarle al conde unos dogmas teóricos infumables, le presenta estudios de caso. Le da historias con personajes enfrentados a conflictos para que asimile la lección de manera 100% práctica.
Y la razón por la que esos estudios de caso nos siguen resonando hoy en día es porque abordan la mismísima raíz de la psicología humana. En la Edad Media, el honor lo era absolutamente todo. O sea, perder la honra equivalía directamente a la muerte social y muchas veces a la ruina física. Madre mía, la cancelación de la época. Exacto. Si lo trasladamos al presente, estamos hablando de la gestión de la reputación pura y dura y de la ansiedad social patológica. Pues fíjate, si ese coach medieval utilizaba casos prácticos, me pregunto cómo manejaba algo tan paralizante como la presión social o el miedo al que dirán. Porque hay un relato que es el cuento segundo, el del padre, el hijo y la bestia de carga, que te juro que parece escrito ayer por la mañana. Es que es brutal, es el ejemplo perfecto de la tiranía de la opinión pública. A ver, la historia es súper visual. Un labrador y su hijo van caminando hacia el mercado y llevan una bestia de carga. Y en el trayecto se van cruzando con 4 grupos de personas distintos. En la primera situación van los dos a pie. Y claro, la gente se burla de ellos. Les critican por tontos, ¿no? Por tener un animal y no usarlo. Exacto, critican su estupidez. Así que el padre, muerto de vergüenza, le dice al hijo que monte. Pero más adelante, el segundo grupo los pone a caer de un burro. Critican al joven por ir ahí cómodamente sentado mientras su pobre y anciano padre camina agotado. Así que cambian las tornas. Eso es. Monta el padre y camina el hijo. Y ahí llega el tercer grupo que los acusa de crueldad. Tachan al padre de tirano por hacer sufrir al chaval. Y ya, pues, desesperados del todo, deciden subirse los dos al animal. Y como era de esperar, pues aparece el cuarto grupo y les recriminan que van a matar a la pobre bestia por sobrecargarla de esa manera. Es que no hay salida, hagas lo que hagas. La genialidad de este relato reside en cómo expone el mecanismo del escrutinio público. O sea, ¿por qué nos paraliza tanto la opinión ajena? Porque intentamos optimizar nuestras decisiones para alcanzar el consenso general. Y lo que Patronio le demuestra al conde de una forma tan visual es que el consenso es matemáticamente imposible. Hagas lo que hagas, la crítica es una constante inevitable en la ecuación social, ¿sabes? Ya, es que siempre alguien se va a quejar. Claro. La lección estratégica ahí es que el líder, o en realidad cualquier individuo, debe actuar basándose exclusivamente en su propio criterio y en el beneficio de sus objetivos, asumiendo de base que el ruido externo siempre va a existir. Es que es tal cual. Es como intentar gestionar las relaciones públicas de una empresa intentando contentar a cada usuario de Twitter o de las redes sociales. Al final terminas destruyendo la marca. Pero a ver, si la opinión pública ejerce una fuerza tan poderosa sobre nosotros, ¿qué ocurre cuando alguien decide utilizar ese mismo terror al escrutinio para orquestar una estafa masiva? Esa es una transición perfecta hacia uno de los relatos que a mí me parecen más sofisticados de toda la obra, el cuento 33, que trata sobre unos tejedores estafadores que llegan a la corte de un rey moro. Uf, la premisa de este es alucinante, de verdad. Sí. Resulta que los 3 pícaros afirman ser capaces de crear una tela de una belleza inigualable, pero introducen un factor condicionante, una especie de virus psicológico en la cabeza de la gente. Aseguran que la tela es mágica y que solo puede ser vista por aquellos que son hijos legítimos de sus padres. Quien sea ilegítimo solo verá el vacío. Ostras, déjame detener la historia un segundo porque es que aquí hay una conexión brutal que tenemos que comentar. Esto es exactamente el argumento del traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. O sea, la historia es clavadita. Totalmente. Solo que don Juan Manuel lo está publicando en Castilla unos 500 años antes. Es que me parece fascinante cómo demuestra que estas fábulas funcionaban como si fueran código abierto, ¿sabes? Viajando y adaptándose por toda Europa. Sin duda alguna. Y a ver, para entender por qué la trampa de los tejedores es tan letal en este contexto específico de la historia, hay que mirar la legalidad de la época. En el derecho islámico medieval el tema de la herencia y el derecho al trono dependían de forma absoluta de la legitimidad biológica. Claro, te jugabas el reino. Exacto. Si alguien sugería que el rey no era hijo de su padre, perdía el reino en el acto. Así que cuando el rey acude a ver el trabajo de los tejedores, que en realidad están ahí moviendo las manos en el aire sobre unos telares vacíos, pues entra en pánico absoluto. No ve nada, lógicamente, pero el terror a perder su estatus y su corona le obliga a fingir que admira los patrones, los colores y toda la pesca. Y el contagio es inmediato, claro. Manda a sus consejeros y todos fingen ver la tela.
hasta que el rey decide salir a desfilar por la ciudad, entre comillas, vestido con esa tela. Es decir, que va completamente desnudo. En pelotas, vamos. Total. Y toda la población calla por miedo a ser tachada de ilegítima. El engaño se sostiene hasta que un palafrenero, un mozo de cuadras, negro, que carece de estatus social y que no tiene absolutamente ninguna honra que perder, grita entre la multitud alertando de que el rey va desnudo. El mecanismo psicológico aquí es brillante, es el aislamiento mediante la exclusividad. Y Patroni utiliza esta historia para lanzar una advertencia muy, muy clara sobre el mundo de los negocios. Cuando alguien te ofrece una oportunidad maravillosa, pero te exige un nivel de secreto absoluto, aislando al líder de sus consejeros habituales bajo la premisa de que solo unos pocos elegidos pueden entenderlo, ahí se está fraguando una estafa, seguro. Juegan con el miedo a quedar como un ignorante o a perderte una oportunidad súper exclusiva. Es el FOMO de la Edad Media, vamos. Y a ver, eso cubre maravillosamente cómo caemos en engaños colectivos. Pero ¿qué pasa con nuestras vulnerabilidades individuales? Porque el texto también explora muy bien cómo los demás detectan nuestros puntos ciegos emocionales. Y aquí pienso en el cuento B, el de la zorra y el cuervo. Ese es un relato que hereda directamente de la tradición clásica, ¿sí? El argumento es súper sencillo, pero súper efectivo. Un cuervo está en la rama de un árbol con un gran trozo de queso en el pico. Y una zorra, que obviamente quiere el queso, se sitúa justo debajo. Pero fíjate que no le pide la comida directamente, empieza a adularlo. Y lo hace apuntando precisamente a lo que normalmente se considerarían sus defectos. Le da la vuelta a todo, ¿no? Claro, le dice que sus plumas negras son de una elegancia superior a las del pavo real, que sus garras son majestuosas. O sea, transforma sus inseguridades en virtudes. Y el golpe final llega cuando le dice que siendo tan perfecto físicamente, su voz tiene que ser angelical por fuerza, y le ruega que cante. El cuervo, claro, embriagado por tanto halago, abre el pico para graznar, el queso cae y la zorra se lo lleva. Y lo interesante aquí es diseccionar el por qué. O sea, ¿por qué la vanidad anula de esa manera la inteligencia? Porque el cerebro humano tiene sistemas de alerta naturales ante las amenazas. Pero cuando un manipulador alaba precisamente aquellas características que nos generan una inseguridad secreta, el alivio psicológico y la inyección de ego son tan sumamente abrumadores que apagan por completo nuestra capacidad de raciocinio. El halago interesado actúa como un anestésico para el pensamiento crítico. Ya ves, es como cuando en una oficina de hoy en día un compañero viene y te dice: «Oye, eres la única persona capaz de estructurar bien estos informes. Es que tienes un don increíble para el detalle». Y de repente, sin darte apenas cuenta, te acabas de comer todo su trabajo del trimestre. Exactamente. Te la han colado. Quien resalta virtudes que tú no tienes o que eleva a la categoría de genialidad unas habilidades mundanas, casi siempre está preparando el terreno para arrebatarte un beneficio. Totalmente. Ahora bien, si un simple trozo de queso o un poquito de validación laboral provocan esa ceguera, a ver, ¿qué ocurre cuando lo que está en juego es el poder absoluto? Y esto nos lleva directamente al cuento 11, que es la historia del deán de Santiago y el mago Don Illán. Sinceramente, a mí me parece una de las exploraciones sobre la ambición más impactantes que he leído en mi vida. Vale. Y el tío viaja a Toledo con una meta un poco oscura, porque quiere que Don Illán, que es el mayor experto en nigromancia de la época, le enseñe magia. Magia negra, casi nada. Claro, Illán lo recibe en su casa, pero le plantea una duda que, oye, es muy razonable. Le dice que teme enseñarle sus secretos porque los hombres ambiciosos, cuando alcanzan el gran poder, suelen sufrir amnesia. Se olvidan de quienes les ayudaron en sus inicios. Y el deán, por supuesto, se indigna ante la sospecha. En plan, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Jura lealtad eterna y promete que cualquier cosa que consiga la compartirá con él. Así que acuerdan iniciar las clases en una cámara secreta que Illán tiene bajo el río Tajo. Pero, justo antes de empezar a descender por las escaleras, Illán le da una orden rarísima a su sirvienta. Le pide que prepare unas perdices para cenar, pero le recalca muchísimo que bajo ningún concepto las ponga a asar hasta que él se lo ordene expresamente. Y una vez que bajan a la cámara subterránea, la maquinaria de la ambición se pone en marcha a todo trapo. Empiezan a llegar mensajeros con cartas. La primera anuncia que el tío del deán, el arzobispo, ha muerto y el deán ha sido elegido como su sucesor. Y ahí Illán, de forma muy cortés, le pide que le otorgue el puesto vacante de deán a su hijo. ¿Y el arzobispo nuevo qué dice? Pues el flamante arzobispo se disculpa diciendo que, es que ya se lo ha prometido a su propio hermano,
pero le pide a Illán y a su hijo que le acompañen a su nueva sede, asegurando que allí los recompensará de sobra. Y el patrón no deja de repetirse, es descarado. El tiempo va pasando, van llegando bulas papales nombrándolo obispo de Tolosa, luego cardenal, y oye, en cada peldaño de ese ascenso, Illán le pide un cargo para su hijo. Pero el clérigo siempre tiene una excusa corporativa perfecta para denegarlo, hasta que alcanza la cima y es elegido papa. El poder absoluto. Y en ese momento, Illán se presenta ante el Papa y le ruega ya por última vez que cumpla aquella promesa que le hizo en Toledo. Y la respuesta del Papa es la ingratitud en su forma más pura. Se enfurece, le exige que desaparezca de su vista y encima le amenaza con arrojarlo a las prisiones de la Inquisición por ser un brujo hereje. Es que el clímax es espectacular. En ese instante de máxima traición, Illán no discute, no se enfada, simplemente se gira, llama a su sirvienta y le dice una frase: «Asa las perdices». Y en un parpadeo, el Papa se da cuenta de que sigue vistiendo sus ropas de deán, sigue en la cámara subterránea de Toledo y apenas han pasado unas horas desde que llegaron. Todo era mentira. Todo ese vertiginoso ascenso eclesiástico, los años de éxito y de poder, todo había sido una compleja simulación mental inducida por Illán para evaluar el verdadero carácter moral del deán antes de enseñarle magia real. Es un test de estrés de la personalidad humana, en toda regla. Y Leán, al confirmar que las promesas del deán carecían de cualquier valor, lo expulsa de su casa y fíjate, ni siquiera le invita a cenar las perdices. ¡Qué maravilla! El detalle de las perdices funciona como un elemento ancla, ¿sabes? Igual que el tótem giratorio de la película Origen, que sirve para distinguir qué es real y qué es una ilusión. Y a ver, dejando de lado el tema de la magia, a mí me parece un retrato clínico de esa amnesia corporativa. Mientras alguien está escalando y necesita tu apoyo, te promete el mundo entero. Pero en cuanto pisa la cima, percibe a sus antiguos aliados como recordatorios súper incómodos de que no llegó allí solo. O sea, es una disección formidable de la naturaleza de los favores políticos y empresariales, sin ninguna duda. Bueno, hasta aquí hemos analizado engaños masivos, manipulaciones de ego y test de lealtad, es decir, violencia psicológica, básicamente. Pero la Castilla del siglo XIV era un entorno físicamente letal. ¿Cómo manejaba este estratega los momentos en que la amenaza era real, física y territorial? Pues con un pragmatismo descarnado, como vemos en el cuento 12, el de la zorra y el gallo. Resulta que el conde Lucanor acude a Patronio porque está aterrado. Hay unos enemigos muy poderosos que amenazan unas tierras fronterizas lejanas, y el conde se está planteando abandonar esos territorios y replegar a sus tropas a unos castillos más seguros en el centro, simplemente para evitar el conflicto. O sea, huir antes de pelear. Y la respuesta de Patronio es una clase magistral de disuasión militar. Le cuenta la historia de un gallo que, al ver que se acerca una zorra, vuela hacia la rama de un árbol. Está a salvo, claro, porque la zorra no puede trepar. Pero la zorra, en lugar de rendirse y marcharse, empieza a golpear violentamente el tronco del árbol con su cola. Claro, la zorra no tiene capacidad real de hacerle daño al gallo en esa posición, pero genera un ruido ensordecedor, crea una narrativa de desastre inminente. Y el gallo, dominado por el pánico ante semejante estruendo, asume que el árbol se va a caer. Madre mía, qué estrés. Así que salta a otro árbol y luego a otro, desgastándose, hasta que, exhausto por un miedo que es puramente irracional, cae al suelo y la zorra se lo devora. A ver, espera, déjame ver si entiendo bien la lógica detrás de esta advertencia. Lo que Patronio le está diciendo es que el ruido del enemigo es una táctica en sí misma. Exacto. La lección geopolítica es que ceder terreno o abandonar posiciones fuertes ante unas simples amenazas verbales o movimientos intimidatorios es el mayor error estratégico posible. Ceder por miedo, sin llegar a presentar batalla, demuestra una debilidad estructural que envalentona muchísimo al rival. Si un adversario descubre que puede hacerte retroceder simplemente haciendo ruido, jamás de los jamases dejará de empujar. Es como un inversor que vende todas sus acciones en medio de un ataque de pánico por un simple rumor de mercado, o un negociador que rebaja su precio inicial antes de que la otra parte haya dicho una sola palabra. Se derrotan a sí mismos. Pero claro, si hablamos de establecer dominio y no mostrar debilidad, aquí llegamos al cuento XXX, el del mancebo y la mujer rebelde. Y tengo que frenar aquí y ponerme seria, porque la historia es brutal. Tela marinera.
Es el relato más controvertido de la colección, de largo, sin lugar a dudas. Es que cuenta la historia de un joven muy pobre que se casa con una mujer de buena familia, rica, pero que tiene fama de ser absolutamente ingobernable. En la misma noche de bodas se quedan a solas en la casa y el joven decide que necesita demostrar quién manda ahí. Así que mira a un perro que pasaba por la sala y le exige a gritos que le traiga agua para lavarse las manos. Y el perro, lógicamente, ni se entera. Claro, no hace nada. Entonces el joven saca su espada, persigue al perro y lo despedaza de una forma espantosa, manchándolo todo de sangre. ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! Y no se queda ahí. Luego hace exactamente lo mismo con un gato. Y ya para culminar la atrocidad, se dirige a su propio caballo, que es el único bien de valor que tiene en el mundo, le pide agua y como no se la da, le corta la cabeza, delante de su nueva esposa. Y la mujer, lógicamente, se queda paralizada por el terror absoluto. Está convencida de que se acaba de casar con un psicópata, que está dispuesto a matarla a ella si no obedece a la primera. Cuando el joven, que está cubierto de sangre, se dirige a ella y le pide agua, ella pega un salto para servirle. El relato concluye mostrando cómo, desde ese instante de terror inicial, ella se vuelve completamente sumisa. A ver, yo no puedo pasar esto por alto, la verdad. Estamos hablando de una carnicería gratuita, de un maltrato animal sádico y de un nivel de violencia y machismo asfixiante como táctica de control. O sea, realmente esto se presentaba como un consejo legítimo y aplicable. A ver, es una reacción totalmente lógica la tuya, pero hay que anclar el texto en su tiempo para entender el mecanismo que intenta enseñar, no para justificarlo, ojo. Don Juan Manuel escribe para una sociedad feudal de 1330, y en esa mentalidad, el caos y la insubordinación eran amenazas existenciales literales que conducían a la muerte. El valor supremo de esa época era el mantenimiento del orden jerárquico a cualquier precio. Ya. O sea que en realidad es una metáfora sobre el Estado. Completamente. Si despojamos al relato de la violencia doméstica y lo trasladamos a la gestión de un reino o de un feudo, la lección política es de un maquiavelismo aterrador. Te dice que quien asume el poder debe establecer su autoridad de forma radical e implacable desde el minuto cero. Las dinámicas de poder cristalizan siempre al principio. De hecho, en la historia, el suegro del joven intenta imitar la táctica días después matando un gallo para asustar a su propia mujer, y ella se burla de él en su cara diciéndole que ya es tarde, que se conocen demasiado bien. La premisa es clara. Si no muestras tu severidad desde el principio, el respeto no se puede imponer a posteriori. Es la doctrina del shock y pavor aplicada al liderazgo, vamos. Y fíjate, esa necesidad compulsiva de buscar el control a toda costa nos lleva directamente a otra de las trampas de la obra. ¿Qué ocurre cuando alguien busca atajos porque carece de poder legítimo? Esto se aborda en el cuento XLV El pacto con el diablo, que la verdad tiene mucha tela que cortar. Sí, es la historia de Don Martín, un hombre que cae en la miseria más absoluta y decide hacerse vasallo del mismísimo diablo para poder prosperar mediante el robo y el crimen, pero sin sufrir las consecuencias. El diablo le asegura protección total, claro. Y al principio el atajo le funciona de maravilla. El ladrón empieza a amasar una fortuna y, cuando alguna vez es capturado, pues el diablo interviene usando artimañas mágicas o sobornando a los carceleros para sacarlo de prisión. Parece el crimen perfecto, ¿sabes? Pero, claro, la psicología de los atajos es que crean una falsa ilusión de impunidad. Don Martín se vuelve súper descuidado porque confía ciegamente en que su protector siempre, siempre le va a arreglar el problema. Hasta que el sistema falla. Lo condenan a la horca y esta vez parece definitivo. Y mientras está subiendo los escalones hacia el verdugo, aparece el diablo y le entrega discretamente una bolsa pesada. Le susurra que se la dé al juez para comprar su libertad in extremis. El ladrón respira aliviado, le entrega el soborno al magistrado, pero al abrir el saco resulta que no hay oro. Lo que hay dentro es la soga con la que, unos minutos después, lo ahorcan. ¡Qué maravilla de final! Es una radiografía brillante de las consecuencias de las malas praxis. A ver, ¿por qué tomamos atajos morales, ya sea en la Edad Media o maquillando las cuentas de una empresa hoy en día? Pues porque el beneficio es inmediato y el coste parece invisible. Pero el diablo en este cuento representa la insostenibilidad de los sistemas corruptos. La trampa de los atajos es que, a la larga, la misma herramienta que utilizas para evadir tu responsabilidad inicial se convierte en el mecanismo exacto de tu propia destrucción, cuando la deuda madura.
Ostras, es lo que en tecnología llaman deuda técnica, ¿no? Pero aplicada a la moralidad. Acabas construyendo la cuerda con la que te vas a colgar empresarialmente. Es que es fascinante cómo don Juan Manuel entrelaza la brutalidad del mundo físico con estas profundas trampas psicológicas. Y fíjate que el impacto de esta arquitectura narrativa fue inmenso en España. Pensemos que don Juan Manuel consolidó la prosa castellana para temas serios, arrebatándole de una vez el monopolio al latín. Pero es que además, esta fórmula de usar un marco narrativo que engloba multitud de relatos, pues sentó las bases para genios posteriores. Cervantes utilizó unas técnicas muy similares para insertar sus novelas cortas dentro del Quijote. Y ese cinismo implacable que vemos en el relato de los tejedores o del Deán prefigura claramente el tono de la novela picaresca española, con el Lazarillo de Tormes a la cabeza. Bueno, pues después de recorrer todas estas intrigas, creo que cabe hacerse una pregunta final. Hemos analizado cómo la ansiedad patológica por la aprobación ajena nos paraliza, cómo el terror a parecer ignorantes nos arrastra a engaños colectivos alucinantes, cómo el ego nos vuelve ciegos ante los aduladores y cómo el poder, a fin de cuentas, provoca una amnesia que es muy conveniente. Y a ver, si nuestras vulnerabilidades psicológicas no han cambiado ni un solo milímetro en estos 7 siglos, tal vez el objetivo de leer obras como esta no sea intentar cambiar la naturaleza humana. Tal vez la lección definitiva del Conde Lucanor sea que debemos aprender a diseñar sistemas, tanto en nuestras empresas como en nuestras relaciones, que nos protejan de nuestra propia y predecible irracionalidad. Asépticas oficinas de cristal y las bestias de carga por la tiranía de los me gusta en las pantallas del móvil. Pero el ser humano que habita dentro sigue siendo exactamente el mismo. Es un pensamiento súper contundente para reflexionar. Ha sido un verdadero placer compartir esta inmersión en las profundidades de la historia y el comportamiento humano con toda la audiencia. Un abrazo y hasta la próxima exploración.